Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucha alegría volvernos a ver y seguir estudiando la palabra de Dios y profundizando esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Te agradezco de manera especial por haberme acompañado y si hoy es la primera vez, te invito a que veas todas las presentaciones de esta serie, que tiene como título La vida, la muerte y la resurrección. Para hoy tendremos la parte número 29. Es un gusto para mí el poder sacar este tiempo y profundizar contigo la palabra de Dios y considerar las realidades de las cuales la palabra de Dios expresa. Antes de iniciar quisiera orar. Quisiera invitarte a que inclinemos el rostro ahí donde estemos y oremos. Pidamos la dirección de Dios. Amado Padre, en este momento te agradecemos a través de Cristo Jesús por darnos la oportunidad de la vida y la salud. Pero en este momento te quiero pedir de manera especial, tú nos protejas, nos guardes y nos bendigas y nos dirijas en el estudio de este tema muy importante, en el aprendizaje de tu palabra y las realidades. Te quiero pedir que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros y nos dirija la protección especial, Señor, tuya y de los santos ángeles. Dirige nuestra mente y nuestro corazón y llénanos de sabiduría, inteligencia y entendimiento. Bendice a la persona que está en este momento conectada y de que va a apreciar y a mirar esta presentación. Y vamos a estudiar dirigidos por tu Santo Espíritu en la gracia de Cristo Jesús. Sea el Señor Jesús exaltado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te doy la bienvenida una vez más y te invito a que te quedes hasta el fin en este tema interesante de la serie La vida, la muerte y la resurrección, parte 29. Tiene como título El pueblo de Israel en Egipto. Y el faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2, parte B. Ese es el título. En sí, siempre manejo títulos largos y, y bueno, pero son muy llamativos para mí. Bien, ok. Así que hoy nos vamos a concentrar en Éxodo 5:2, esta expresión que hace Faraón, ¿sí? Rey de Egipto. Ahora, Éxodo 1:11 dice lo siguiente: les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Ahora, nos han enseñado de que el faraón del Éxodo fue Ramsés II. ¿Es realmente faraón Ramsés II el faraón del Éxodo de Israel? Ahora, hay algunas personas que al leer Éxodo 1:11 están diciendo de que era el faraón Ramsés II. Y ahí la palabra Ramsés es Pi-Ramsés, la casa de Ramsés. Entonces por eso dicen de que entonces ese era el faraón del Éxodo de Israel, el que se enfrentó contra Dios, ¿sí? Y que tuvo cara a cara la confrontación con Moisés. Ahora, hay algo muy interesante que hay que tener en cuenta, que el Éxodo, según los datos bíblicos, ¿sí? Que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el video pasado, el Éxodo ocurrió entre el año 1446 a 1450. Son 4 años de diferencia. Pero esa es la datación exacta para dar con el rey de Egipto que nos da Tutmosis III, que está reinando en ese momento. Ahora, Ramsés llegó a existir 2 siglos después, en el año del año 1279 a 1213, casi 200 años después. Ahora, ese es un dato muy importante. Ahora, ¿por qué
Éxodo 1:11, que dice que los hijos de Israel construyeron una ciudad de depósito Ramsés, y eran ciudades de depósito. Ahora, Génesis 47:11, en los días en que José estaba vivo y que llegó Jacob y sus hijos allí a Egipto, dice, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como Faraón había mandado. O sea, de que el nombre Ramsés ya existía anteriormente. Eso no quiere decir de que el faraón existía en los tiempos de José. Lo mismo el faraón Ramsés, ¿sí? Segundo. Lo mismo podemos aplicar a Éxodo 1:11. Eso no quiere decir de que Ramsés II exista en ese momento de la historia, ni fue el faraón que se enfrentó a Moisés. Ahora, hay algo muy importante, que Ramsés II tuvo un hijo que se llamó Merentá, y él es muy conocido por su estela, la estela de Merentá. Esa es una estela muy famosa, la encontraron, tiene una escritura grabada, y allí él cuenta sus victorias militares, y él allí en esa estela de Merentá dice que ha vencido la ciudad de Canaán y al pueblo de Israel. O sea, de que el pueblo de Israel en los días del hijo de Ramsés II, y eran 6 años después de la muerte de Ramsés II, dice que había vencido al pueblo de Israel que estaba en Canaán en el 6.º año de su reinado, del hijo de Ramsés, una vez más. Así que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque cuando el Éxodo, ¿sí? O sea, si Ramsés II es el faraón del Éxodo, ¿cómo es que él muere allí y a los 6 años su hijo Merentá va a conquistar al pueblo de Israel en las ciudades de Canaán, si el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y más los años de conquista que subsiguieron? No, es incompatible ese suceso histórico. Así de que eso fue 2 siglos después, donde el hijo de Ramsés llega y conquista a Israel en Canaán, disculpa, y entonces es donde él graba en la estela de Merentá, en el 6.º año de su reinado, 6 años después de la muerte, como ya se ha dicho, de Ramsés II, él encuentra a Israel ya establecido en Canaán. Así de que es muy, muy importante. Sí, es muy importante eso. Ahora, así que ya hemos visto de la datación bíblica para el Éxodo, Primera de Reyes 6:1 en el video pasado. Bien, y ahí vimos. Así de que si vamos a las concordancias bíblicas, muchas de las concordancias dicen de que el éxodo de Israel fue el 17 de marzo de 1450 a.C. Sí, esa es una fecha teológica reconocida en la concordancia bíblica de todo el mundo, y muchos eruditos están de acuerdo con esta fecha. Y la Biblia menciona, o sea, se acerca a ese lapso, a ese evento en esos años cerca. ¿Y quién es el que muere allí? Entonces, bueno, ya nosotros vimos. ¿Quién es el que muere en ese año del 17 de marzo de 1450? Muere el faraón Tutmosis III. Ahora, el faraón del Éxodo de Israel fue el faraón número 6 de la dinastía número 18 de faraones, Tutmosis III, desde el año 1479, y su fallecimiento fue el 17 de marzo de 1450 a.C., según la biografía de su escribo Amenemhat. Así de que ya como lo vimos, él fue criado por los sacerdotes, llegó a ser sumo sacerdote del dios Amón, llegó a ser el faraón más poderoso, quien es apodado hoy en día por algunos como el Napoleón de Egipto, y fue el escritor de la versión completa del libro de los muertos, el libro del Imiduat, aquello que hay en otro mundo. También fue conocido como el libro de la cámara oculta. Es la composición religiosa más antigua utilizada en el Imperio Nuevo y en las tumbas de los reyes sobre la vida de Ultratumba. O sea que él es el escritor de ese libro. Acordémonos de que había escrito ese libro, la primera versión la había escrito su abuelo, Tutmosis I. Ahora, es algo muy importante nosotros tener en cuenta, porque ahí Dios se va a enfrentar contra Faraón.
La palabra de Dios versus el libro de los muertos. Dice la palabra de Dios, ciertamente morirás, polvo eres y al polvo volverás. Pero entonces en el libro de los muertos está que no es cierto, no moriréis. O sea que al morir continúa viviendo. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios ha instituido un día para juzgar el mundo. Pero entonces en el libro de los muertos enseña que el juicio es todos los días porque todos los días muere alguien. Eso era lo que está escrito ahí. Ahora, dice la palabra de Dios que Cristo es el juez y quien da el veredicto de quién tendrá resurrección para vida eterna y así pueda entrar en el paraíso, o quién tendrá resurrección para condenación y muerte eterna y así ir al lago de azufre y fuego. O sea, la resurrección y el galardón son eventos futuros, no son diarios. Pero entonces, ¿qué enseña el libro de los muertos? Enseña el juez es otro ser. La resurrección no es la resurrección no es la resurrección de entre los muertos, no. O sea, de que vuelve el muerto a volver a vivir, o sea, que se vuelve a levantarse de la tumba en carne y hueso, que vuelve a la vida, el alma, a la vida. ¿Sí? Entonces, dice que entonces no es esa resurrección, y habla de esa resurrección que se da de inmediato, y el entrar en el paraíso o ir al castigo es inmediato también. O sea, después de que pasa por los procesos, pero es ahí en ese momento. Así que es muy importante ver todas las diferencias. Ahora, la palabra de Dios dice, no haya en ti quien consulte a los muertos porque es abominación al Señor. Pero entonces el libro de los muertos deja la puerta abierta a la comunicación con los muertos. Esto es algo muy delicado, por eso estamos nosotros viendo los principios gubernamentales de nuestro Dios y cómo el Señor a nosotros nos quiere, nos ha estado enseñando para que podamos tomar una decisión y ponernos de parte de la verdad, de parte de Dios y su trono, porque Él es el que gobierna y Él es el que va a salir victorioso y va a vencer sobre todos sus enemigos. Bien. Así que es muy importante ahora el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, el Señor Jesucristo, de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo muy importante de nosotros considerar ese hecho. ¿Sí? Ahora, Tutmosis III dice que en 16 campañas militares conquistó Nubia en el sur, Siria, Palestina, Cádiz en el este, cruzó el río Éufrates con su ejército, conquistó los hititas, los libios, los babilonios y a los pueblos del mar, expandió el imperio egipcio como nunca antes, construyó muchos templos por todo el país de Egipto en honor a sus dioses. Y en el año 42 de su reinado ya había conquistado 350 ciudades extranjeras. O sea, de que en ese momento, ¿qué pasa? Egipto es más grande que nunca. O sea, estaba en la cúspide del poder, en la cúspide de su gloria, ¿sí? Así que en los templos que están, aún hay templos que hoy en día están, por ejemplo, el templo de Karnak. Ahí hay dibujos, jeroglíficos, dibujos, ¿sí? Aún ahí aparece Tutmosis III con una vara en su mano. La vara era como algo, una vara con algo redondo en la punta. Y él aparece, sus dibujos, él agarrando por los pelos a sus enemigos y alzando la vara para destruir a sus conquistados. Era una propaganda política. Y eso era lo que él había hecho durante todas sus conquistas, ¿sí? Entonces era el faraón más poderoso de la dinastía número 18. Ahora, ¿qué pasa? En ese auge, en ese momento donde Egipto era la potencia, ¿qué pasa? Acordémonos de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Habían hecho una gran injusticia con el pueblo de Dios. Y ahora el Señor va a librar a su pueblo. Dice en Éxodo 4:2, y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. La vara es, como ya había dicho, es largo con algo en la punta. En sí, la vara del pastor es también parecida, es un palo, pero en la parte de la punta es más grueso.
Esa es la vara del pastor. El cayado es el que da la curva, donde el pastor, pues, él está de pie vigilando el ganado y todo, y con el que puede agarrar a su ganado. Pero la vara es más corta con una cosa en la punta, ¿sí? Y esa la utiliza para destruir, o sea, es para dañar el cráneo del animal, sea del león o del oso el que viniera. Es un arma potente para el cuidado del ganado. Por eso Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado es para acercar, pero la vara es para destruir a los enemigos y para proteger el ganado con el golpe destrozador. Bien. Bueno, por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque Moisés estaba cuidando el ganado y él tenía su cayado y tenía su vara. En ese momento le dijo, una vara. ¿Qué le dice? La vara es del Hebreo 42:94, maté. Es báculo. También significa castigo. Mira qué interesante, ¿ah? Así es. Y vara. Entonces, vamos a tenerlo muy ahí porque esto se va a poner muy emocionante. Dice Éxodo 4:17, y tomarás esta vara en tu mano con la cual harás las señales. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara de Dios. Así que como vimos Tutmosis, todas sus propagandas era con su vara para destruir y deshacer a sus enemigos. ¿Qué estaba sucediendo? La vara es un símbolo del poder. Estaba oprimiendo y estaba entonces castigando al pueblo de Israel, los tenía esclavos. Pero ahora el Señor envía a Moisés con la vara de Dios. Ahora, Salmos 110:1 y versículo 2. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu poder enviará el Señor desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Es algo muy importante, la vara de Dios. ¿Sí? Ahora, Éxodo 5:1 dice, después de esto Moisés y Aarón entraron a Faraón y le dijeron, el Señor Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Así que el Señor entonces no va inmediatamente a llegar y de una vez a sacar a su pueblo porque es de su propiedad. No, el Señor le da entonces un mensaje a Faraón. Le dice de la mejor manera, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo ¿a qué? A servirme en el desierto. Porque el Señor prepara a su pueblo. Lo ha preparado, estaba preparando su pueblo, quería prepararlo para poderlo entrar a la tierra prometida. Así que es muy importante, pero en ese momento el pueblo no podía. ¿Por qué? Vamos a ir a mirar el por qué. Acordémonos de que el pueblo de Israel perdió su libertad religiosa. Éxodo 5:2. Y el faraón respondió, mira esto que dice el faraón. El mismo faraón lo dice. El faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que, faraón, aquí hay tres cosas muy importantes. Dice, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. La palabra oiga, ¿sí? ¿Quién es el Señor para que yo oiga? Esa palabra oiga es del hebreo 85. Shamá es la palabra en hebreo, shamá. ¿Qué significa? Atención, atender, para que yo preste atención, para que yo atienda. O sea, eso también significa atento, convenir, dar oídos, dócil, obediente, escuchar, mirar, obedecer, poner, prestar atención. Entonces él dice, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz? Y mira todo lo que significa la palabra oiga. Aquí hay una rebelión impresionante. Ahora, dice,
yo no conozco al Señor. Es impresionante estas definiciones. La palabra conozco es del hebreo 30:45, yadá, y significa conocer, conocido, conocimiento, considerar, diestro, familiar, experimentado, reconocer, tener, ver. Él no tenía a Dios, ni había experimentado una vida con Dios, ni le era familiar, ni le era conocido, no lo había considerado, no era diestro en sus principios de gobierno, no era amigo de Cristo, no era conocedor, era un enemigo. Y él dice, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es su posición. Así de que entonces en ese momento él se levanta contra el trono de Dios, contra los principios de su gobierno. Y vamos a ir a mirar algo muy importante. ¿Sí? Se levanta contra la ley de Dios. Así que la reacción de Tutmosis III al enterarse lo que Moisés y Aarón estaban haciendo a los hijos de Israel. Mira esta reacción. Éxodo capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Así de que la palabra aquí, cesar, es la palabra del hebreo 65:44, es la palabra en el hebreo pará, ¿sí? Que significa cesar, dejar, desechar, ¿sí? Menospreciar o volver. Pareciera que fuera una connotación total, ¿cierto? ¿Sí? Pero mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. El versículo 5 es clave. ¿A qué era que se estaba refiriendo Faraón? Y aquí es donde nosotros vemos un levantamiento directo contra los principios de gobierno de Dios. Dice, dijo también Faraón, verso 5 del capítulo 5, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. La palabra cesar acá no es la misma palabra cesar que acabamos de considerar del hebreo 65:44. No es esa misma palabra. Es la palabra de la referencia al hebreo 76:73 y es la palabra Shabbat. Vosotros le hacéis Shabbat de sus tareas. ¿A qué se estaba refiriendo? A guardar el día de sábado. Los hijos de Israel, Moisés y Aarón, en Egipto empezaron a hacer guardar el sábado, pero Faraón no le gustó y por eso les dijo, devuélvanse a sus tareas, no hay sábado, se levanta contra la ley de Dios, contra el sábado que conmemora la creación y la redención de nuestro Dios. Es algo muy impresionante. Él se está levantando contra Dios en su trono. Así que Faraón blasfema contra Dios y su trono en Éxodo 5, 6 al 9. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondré la misma tarea de ladrillos que lo hacían antes. No les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Grave, grave. Trono contra trono se va a enfrentar. Éxodo 5, 10 al 15 menciona específicamente una ley que Faraón pone al pueblo de Israel. Entonces, como Aarón y Moisés les estaba haciendo Shabbat, les estaba haciendo guardar el sábado, y eso lo conocían los faraones, porque ellos conocían la historia, y ellos sabían de que el pueblo de Israel guardaba el sábado, eso no era nuevo, ellos lo conocían. Pero ahora los hijos de Israel habían perdido la libertad religiosa. Así que entonces, en Éxodo 5:10 dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. El versículo
11 del capítulo 5. Y vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Versos 13 del capítulo 5. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os se daba paja. La orden de Faraón fue una ley antisábado. Ellos no guardarían el sábado, ellos tendrían que presentar la tarea de cada día en su día. Mira la palabra de Dios y está claramente especificado. Faraón se levantó contra Dios y se levantó contra el sábado. Éxodo 5:19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día, de cada día. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Éxodo 5:17 al 19. Dice, y él respondió, Faraón, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decid, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, la tarea de cada día. El problema de Faraón era que los hijos de Israel estaban guardando el sábado, entonces no le gustó y él estaba en contra de los principios de Dios. Él no conocía a Dios ni sus principios, ni estaba interesado en conocerlos ni en aceptarlos. Así de que entonces son dos polos opuestos, son dos tronos, son dos sistemas de gobierno distintos. Esto es impresionante. Ahora, vamos a mirar. Jehová respondió a Moisés, ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Así que tengamos bien presente que Faraón ataca, se levanta, blasfema contra Dios y el pueblo de Israel no va a guardar el sábado en honor a la creación de Dios, porque Dios fue el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, y ellos lo guardaban en honor a eso, como conmemoración. Y Faraón se levanta contra eso, porque Faraón no conocía a Dios. Y no era que no lo conociera, también ignoraba y todo, él no quería nada, absolutamente nada. Eran dos polos opuestos. Es impresionante, tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Ahora, Éxodo 7:4, y Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. O sea, el Señor aquí está diciendo, yo les voy a dar a conocer de que el Dios de los cielos y de la tierra soy yo. Cuando extendiere mi mano sobre Egipto, cuando extendiere mi mano, dice el Señor, va a descargar la vara sobre Egipto y sobre su rey y sobre su pueblo, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Vinieron pues Moisés y Aarón al Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se tornó culebra. Eso es Éxodo 7:10. Pero ¿qué pasa? Mira, aquí es donde se pone la situación. Mira lo que pasa acá. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Así que tenemos un gobierno con poder sobrenatural y ahora tenemos el gobierno de Dios con su poder. Dos que se van a enfrentar. Ahí estaba detrás el querubín cubridor, rebelde, que había iniciado la rebelión en el cielo y la trajo acá a la tierra. Ahí está clarito. Así que tenemos dos gobiernos. Y ahora Faraón manda a llamar a estos hechiceros. Y ellos hicieron con sus encantamientos. Ahora, esta palabra encantadores o hechiceros es del Hebreo 27:48. Hartón. De lo mismo del Hebreo 27:47. Horoscopista. Como trazando líneas o círculos mágicos. Hechicero, mago. Esa es la definición para estos encantadores y hechiceros de Egipto que Faraón manda a llamar. Ahora, Éxodo 7:12.
Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón tragó la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Mira lo que pasa acá. Aarón echa, ¿sí? Ahí está. La vara se vuelve culebra. Ahora vienen estos hechiceros y también se convierten en culebras. Pero en el acto de que la vara de Aarón, la vara de Moisés, se come las otras culebras, es un aviso para Faraón y todo su gobierno. Su gobierno va a ser destruido y va a ser aniquilado. Y no es una amenaza, es un hecho. Esto es delicado. Esto es delicado. Y mira cómo se desenvuelve. Éxodo 7:16. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y aquí que hasta ahora no los has querido. No has querido oír. Y manda la primera plaga, las aguas convertidas en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Pero ahora, en Éxodo 7:22, dice que los encantadores y hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron lo mismo. Convirtieron agua en sangre, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ahora, ¿qué pasa? El Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira cómo es el Señor, clemente, totalmente respetuoso. Deja ir a mi pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el Rey. Jesucristo es el Rey de su pueblo. Él estaba reclamando a su hijo, pero le dijo, deja ir a mi pueblo. Si hubiera llegado a castigar plaga por plaga de una vez sin dar aviso, no, él no lo hizo así. En esto conocemos el carácter de Dios en su gobierno. Es un carácter maravilloso. Dios no es déspota. Él es totalmente caballeroso. Ahora, el Señor le da y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que guarden mis mandamientos. Pero él no los quiso dejar ir y la segunda plaga se descarga la vara sobre Egipto. Las ranas cubren todo Egipto. Éxodo 8 del 5 al 8. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor. Moisés ora, Dios le quita las ranas, se quedan en el río, pero faraón no los deja ir. Así que vemos una vez más la manifestación de lo que es el poder del enemigo acá a través de los hechiceros que hicieron lo mismo y trajeron las ranas. Vamos a ver porque aquí está enfrentando Dios. Dios había dicho, voy a ejecutar mi juicio sobre los dioses de Egipto. Ahora, la tercera plaga. El polvo de la tierra se vuelve piojos en todo el país de Egipto. Éxodo 8:16 al 19 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en toda la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Éxodo 8:18. No pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron al faraón, Éxodo 8:19, dedo de Dios es este. Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. En ese momento quedan totalmente expuestos. Y ellos se dan de cuenta de que Dios es Dios. Y que como Dios no hay otro Dios.
y que su poder es supremo. Es impresionante, maravilloso. Éxodo 8:20, el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La cuarta plaga le envía. Toda clase de moscas molestísimas. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Palabra del Señor. Amén y gloria sea su nombre. Le puso fecha y le dijo: mañana lo voy a hacer. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Éxodo 8:24, y el Señor lo hizo así, que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre toda la tierra de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Así de que los hechiceros no aparecen por ningún lado, están todos en silencio y mirando toda esta desgracia. Éxodo 8:25. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto. Y el Señor, ¿en dónde era que Dios había dicho que ellos iban a hacer sacrificio? En el desierto. Pero ahora el rey acá está dando órdenes. Y no, porque el pueblo es de el Rey eterno, Dios, YHWH, el Señor de los ejércitos. El Señor dijo en el desierto, y se va a hacer como el Señor lo dijo. Y así lo hizo. Éxodo 8:25. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, les dijo: andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra de Egipto. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, quitó todas aquellas moscas del faraón y de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Éxodo 8:31. Y Éxodo 8:32, mas el faraón agravó aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:1. Vuelve el Señor y le dice a Moisés y a Aarón: entra, faraón, dile: el Señor Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no, la quinta plaga cae, la muerte del ganado egipcio. Pero mira qué interesante, mira. Éxodo 9:3. He aquí la mano del Señor será sobre tus ganados que están en el campo. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con pestilencia gravísima. Éxodo 9:4 y 5. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. ¿Sí? De todos los hijos de Israel nada iba a morir. Y el Señor señaló tiempo diciendo: mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Los hechiceros no pudieron hacer absolutamente nada. No lo pudieron hacer. Solo miraban. Solo miraban. Y se daban de cuenta. Se estaban dando cuenta de que Dios es el Señor y que no hay Dios como Él, y todo lo demás es una mentira. Y dice Éxodo 9:6, todo lo demás será reducido a la destrucción. Ahora, Éxodo 9:6, y al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió a ver, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se agravó y no dejó ir al pueblo. Ok. La sexta plaga, la sarna que echaba vejigas apostemadas. Éxodo 9 del 8 al 12 dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad vuestros puños llenos de ceniza de un horno, y espárzala Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarna que eche vejigas apostemadas en los hombres y en las bestias y en toda la tierra de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino una sarna que echaba vejigas, así en los hombres como en las bestias. Hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios. Están siendo castigados. Y el Señor endureció el corazón del faraón y no los oyó como el Señor lo había dicho a Moisés. ¿Sabe por qué dice esto? La palabra de Dios dice que el Señor endurece a quien quiere endurecer. ¿Faraón quiso endurecer? Sí, claro, Faraón quiso endurecer, entonces Dios lo endureció. Así es.
Si la persona quiere endurecerse contra Dios, Dios lo endurece. Por eso es muy importante no endurecer nuestro corazón contra Dios. Contemplar primeramente su sacrificio que ha hecho por nosotros, entregar la vida por nosotros, ese amor que eso no lo tiene nadie hacia nosotros, sino solo el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dar su vida por nosotros es un amor muy grande. ¿Por qué? Porque Él sufrió bajo la ira, la condenación. Él sufrió la muerte que el impío va a experimentar en la segunda resurrección, que es la segunda muerte. Por eso el Señor Jesucristo nos quiere librar a todos de eso. Y ese es el Evangelio desde Adán hasta que el tiempo no sea más. Bien, ahora, el Señor Dios de los Hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, Éxodo 9:13. Y cae la séptima plaga, granizo con fuego mezclado. Éxodo 9:14 hasta el 18 dice lo siguiente: porque de otra manera, si él no dejaba ir a Israel, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y en tus siervos y en tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra, raído, serás muerto, exterminado. Ahora, Éxodo 9:16, porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Verso 17, mire lo que le dice el Señor a Faraón: aún te ensalzas contra mi pueblo para no dejarlos ir. Tú aún te ensalzas contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo lluevo granizo muy grave, la cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y hubo granizo y fuego mezclado. El versículo 24 al 27 dice: y hubo granizo y fuego mezclado entre el granizo, o sea, granizo y candela, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y quebró todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Ahora, mira la reacción de Faraón. Mire lo que va a declarar el Faraón. Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo impíos. Está la diferencia total. Dios hace diferencia entre su pueblo y entre sus enemigos, entre los que desean y quieren seguir y le piden ayuda, y entre los que no. Y ahí Faraón expresa su gobierno, su fe y quiénes eran. Ahí está clarito. Ahora, Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón al Faraón y le dijeron: el Señor Dios de los Hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no, la octava plaga, la plaga de langostas. Éxodo 10 del 7 dice: entonces los siervos del Faraón le dijeron: mira, ahora se reúne los consejeros, los siervos de Faraón, y se le van a acercar y ellos mismos le van a decir: ¿hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Aún no sabe que Egipto está destruido? Ahora, Éxodo 10:13, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Éxodo 10:14 al 16. Dice la palabra de Dios: y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se asentó en todos los términos de Egipto en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de toda la tierra, y se oscureció la tierra, y comió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo por toda la tierra de Egipto.
Entonces el faraón hizo llamar a prisa a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Y ahora él dice que oren a Dios para que les quite esa plaga, y apenas él ya se ve libre de eso, dice no, que no va a dejar ir a Israel. Así de que el Señor manda la 9ª plaga. Éxodo 10, 21 al 24. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Cuando el Señor dice extiende tu mano, es extiende tu vara. Acordémonos de que está asentándole vara tras vara, golpe tras golpe, a Faraón y a su gobierno. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Imagínense esto tan impresionante, que las tinieblas las podían palpar por palabra del Señor. Ahora dice Éxodo 10, 22, 24, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid al Señor, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Como ya tenía destruido todo su ganado y todo, entonces como los hijos de Israel, Dios se los había preservado, ahora quería el ganado de ellos. Y no, Señor, así no es. Y mira lo que responde Moisés. Éxodo 10, 25. Y Moisés respondió: tú también nos darás en nuestras manos sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Esos sacrificios eran símbolos del Señor Jesucristo, de su sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. El faraón no le interesaba, ni su pueblo. Por tanto, entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Pagarían por su propio pecado en el futuro, en la muerte segunda. Ahora dice, Éxodo 10, 26, dice: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Mas el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo el Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Es impresionante lo que hemos visto aquí. Cómo el Señor está sentando su vara, cómo el Señor sentó su vara de una manera formidable, sus maravillas en el país de Egipto. Es algo impresionante y por eso es muy importante nosotros considerar esto. No leímos todo el registro de las plagas porque se nos iría mucho, pero leímos los versos que consideré el poder que viéramos. Cuando tengas tiempo, puedes llegar y leer todo lo de las plagas, todos los capítulos completos. Llegamos hasta la 9ª plaga. Vamos a ir a ver la 10ª plaga en el próximo video, porque es donde Dios liberta al pueblo de Israel. Acordémonos de que Faraón había dado una ley antisábado. No Shabbat para el pueblo de Israel, no guardarán el sábado. Y el Señor asienta su vara sobre la tierra de Egipto. Así que Faraón se encargó de llevar a todo su pueblo a la ruina, a la destrucción, a la desolación. Es impresionante, es impresionante. Por eso ahora el Señor a nosotros nos da la oportunidad de tener una sagrada escritura en nuestra mano, para que la leamos, para que aprendamos el camino del Señor y decidamos seguirle, aceptar a Cristo, pedirle ayuda, fuerza, nos salve, nos libre, nos llene de su fortaleza y su poder, nos haga libres del pecado, nos dé la victoria sobre el pecado, nos lleve que nos lleve a su imagen perfecta, a que nosotros estemos totalmente acorde con los 10 mandamientos, que guardemos la ley de Dios en la gracia de Cristo y en su sacrificio. Esto es una guerra, llegará a la culminación. ¿Sabe una cosa? De que esto es muy importante.
los 10 mandamientos que más adelante Dios escribe con su dedo. Pero en el capítulo 5 vemos la referencia al día de sábado, una ley antisábado. Faraón se enojó porque el pueblo de Israel estaba guardando el sábado en honor a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Y eso hace parte de lo que es la preparación para poder entrar en la nueva Jerusalén, porque el Señor así ha dicho y ha prometido, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, así haré que permanezca vuestra descendencia y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a orar delante de mí, dice el Señor. Vendrá a orar delante de mí toda carne. Quiere decir de que toda persona, de toda faz de la tierra, de todo país, de toda tribu, lengua y nación, puede aceptar a Cristo y guardar sus mandamientos, incluido el día sábado, que conmemora la creación de nuestro Dios, pero también su redención. Así de que teniendo esto en cuenta, queda la invitación. ¿Qué decisión vamos a tomar? Sigamos a nuestro Dios, sirvamos a nuestro Dios, aceptémosle, porque por eso esta serie tiene como título La vida, la muerte y la resurrección. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos vivos? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué principios vamos a ir a obedecer? ¿A quién vamos a ir a aceptar como nuestro rey? ¿Y qué mandamientos vamos a obedecer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Ahora, mientras viene la muerte, hemos aprendido de que hasta ahí se acabó la oportunidad. Porque la muerte es la cesación de la vida, lo dice la palabra de Dios. Y ahora viene la resurrección. ¿Para qué? Para vida eterna, para disfrutar de todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, cielos nuevos, tierra nueva, habitantes de la nueva Jerusalén, siendo el Rey Cristo Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, o la resurrección para condenación y ir al lago de fuego. Es cuestión de decidir. Decidamos y nosotros pongámonos de parte de Jesucristo el Señor, de sus 10 mandamientos, de su trono que permanece para siempre, eternamente y para siempre, porque su trono predijo la muerte del Hijo amado, del Padre Celestial, el Señor Jesucristo en nuestro lugar. Así de que entonces, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios te bendiga grandemente. Yo quiero terminar con una oración. Amado Padre, gracias te damos por tu infinito amor y piedad. Gracias por habernos dado la oportunidad de poder mirar y profundizar estos temas. Danos fortaleza, oh Dios. Te necesitamos mucho, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Te amemos a ti, oh Dios, porque tú has manifestado tu amor de entregar a Jesucristo y el Señor Jesús de dar su propia vida por nosotros. Ayúdanos, amado Jesús. Danos fortaleza y fuerza hasta el fin. Amemos tu gobierno, amemos tus 10 mandamientos. Nos preparemos en tu gracia, en la fuerza y dirección de tu Santo Espíritu, por si llegamos a ir al descanso y tú no has venido, en la resurrección que harás, nos levantemos en la primera resurrección para ser bienaventurados, porque tendremos parte en la primera resurrección. Ayúdanos, oh Señor, para no ser parte de la segunda resurrección. Por eso, Señor, tú pones delante de nosotros la vida y la muerte y nos instas a que escojamos la vida. Estos son los principios de tu gobierno. Es Cristo, sus 10 mandamientos no cambian, son eternos y esto es lo que tú nos ofreces. En nosotros, Señor, solamente está el aceptarlos porque tú eres Dios, tú existes eternamente y para siempre. Y tú eres perfecto y tú nos quieres salvar. Muchas gracias. Te agradecemos y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios te bendiga grandemente y te invito a que en el próximo video, la parte 30, puedas estar conmigo. Si no has visto los demás videos y hoy es la primera vez, véase todos los demás videos que tiene como título La vida, la muerte y la resurrección, porque son temas de profundización indispensables e importantes para este tiempo presente y para nosotros conocer
la palabra de Dios y ser salvos en la fe de Jesucristo. Dios te bendiga grandemente y muchas gracias.